La noche sin luna, cuando el bosque cruje como huesos viejos, un hombre se despierta con la boca llena de ceniza. No recuerda su nombre, solo siente un vacío que le roe las entrañas, un hambre que no es de pan ni de carne, sino de algo más profundo. ¿Qué harías si el frío no solo te congela la piel, sino que te roba el alma? ¿Y si el precio de sobrevivir es convertirte en la pesadilla que temías? Esta es la historia completa de Latchen, el espíritu que nació antes que los hombres y que aún susurra en la oscuridad. Corría el invierno del año 1875 en los bosques boreales que los antiguos llamaban Ashkikan, la tierra donde el sol se olvida de brillar. Allí, entre pinos centenarios y lagos congelados como espejos rotos, vivía una comunidad de cazadores algonquinos conocida como los Nipissing. No eran guerreros ni reyes, solo gente que sabía leer las huellas del alce y respetar el silencio del viento. En el centro del campamento, una choza de corteza de abedul albergaba a la familia de Kichi, un hombre de 42 años con manos callosas y ojos que parecían haber visto demasiado. Su esposa, Nokomis, tejía redes con tendones de caribú. Sus 3 hijos, Misko, de 15 años, Apenimón, de 12, y la pequeña Winona, de 7, jugaban con huesos tallados. La abuela Metis contaba historias junto al fuego, su voz como el crujir de la nieve bajo los mocasines. Pero ese invierno, el juego escaseaba. Los alces no cruzaban los ríos helados. Los peces se hundían bajo capas de hielo tan gruesas que ni el hacha más afilada podía romperlas. Las reservas de maíz seco y carne ahumada se reducían como la luna menguante. Una noche, Kichi soñó con un ser alto como un pino, sin rostro, con dedos que terminaban en garras de hielo. El sueño no era nuevo, pero esta vez el ser susurró su nombre. Al despertar, sintió un frío que no venía del exterior. «¿Qué te pasa, padre?», preguntó Misko, notando cómo Kichi se frotaba el pecho como si algo le quemara por dentro. «Nada», mintió Kichi, «solo el viento». Pero el viento no miente, y el Achen, el espíritu del hambre eterna, ya había elegido su presa. ¿Era Kichi el primero en caer o solo el primero en notarlo? Los días se volvieron semanas. El humo de las fogatas era cada vez más delgado. Los niños ya no jugaban, se acurrucaban bajo pieles de castor, temblando. Nokomis racionaba las últimas bayas secas, contándolas una a una como si fueran monedas de oro. Una mañana, Metis encontró a Kichi sentado fuera de la choza, mirando el bosque como si esperara que algo saliera de él. «Tus ojos están vacíos», le dijo la anciana, «como los de un lobo que ha olvidado cómo cazar». «No hay nada que cazar», respondió él, pero su voz sonaba hueca, como si hablara desde el fondo de un pozo. Esa noche, Winona despertó gritando. Había soñado con su padre devorándola, sus dientes como cuchillos de obsidiana. Nokomis la abrazó, pero sintió cómo el cuerpo de la niña ardía de fiebre. Al amanecer, encontraron el primer hueso roto. Era el fémur de un conejo, partido con demasiada fuerza, como si alguien hubiera querido extraer hasta la última gota de médula. Pero no había conejos en el campamento desde hacía 3 lunas. Misko siguió las huellas que salían del campamento y regresaban. Eran huellas humanas, pero demasiado largas, demasiado delgadas. «¿Quién anda cazando de noche?», preguntó al viento. El viento no respondió, pero algo en el bosque sí lo hizo. Un aullido que no era de lobo ni de hombre. ¿Y si el hambre no era solo del cuerpo, sino del alma? El invierno se había convertido en una entidad viva, un animal de colmillos de escarcha que rodeaba el campamento con pasos lentos y deliberados. La nieve no caía ya en copos suaves.
llegaba en ráfagas cortantes que se clavaban en la piel como astillas de vidrio. Los árboles, cargados de hielo, crujían con sonidos que parecían lamentos de mujeres ancianas. El aire era tan denso que cada respiración dejaba un rastro blanco que se congelaba antes de disiparse. Los Nipissing habían dejado de contar los días. El tiempo se medía ahora en latidos de hambre y en el grosor del hielo que cubría sus labios agrietados. Dentro de la choza principal, el fuego era apenas un rescoldo que parpadeaba como un ojo moribundo. Las pieles de caribú que forraban las paredes estaban endurecidas por el frío, crujiendo al menor movimiento. Nokomis había racionado la última grasa de oso hasta convertirla en una bola del tamaño de un huevo de pato, que guardaba en una bolsa de cuero junto a su pecho para que no se congelara. Cada noche partía un fragmento minúsculo y lo derretía en la lengua de Winona, cuya fiebre subía y bajaba como las mareas de un lago invisible. Kichi ya no era el hombre que había guiado a su familia a través de tormentas pasadas. Sus hombros, antes anchos como troncos de roble, se habían hundido hacia adentro, como si algo los succionara desde el interior. Sus manos, que podían tensar un arco con la fuerza de 3 hombres, temblaban ahora al sostener una taza de corteza llena de agua helada. Pero lo más inquietante eran sus ojos, 2 pozos negros que reflejaban la luz del rescoldo sin devolverla. Cuando alguien lo miraba directamente, Kichi desviaba la vista hacia las sombras, como si temiera que vieran lo que habitaba detrás de sus pupilas. Una mañana, Misko encontró huellas extrañas alrededor del campamento. No eran de lobo ni de oso, eran humanas, pero alargadas, con dedos que se hundían en la nieve como garras. Las huellas formaban un círculo perfecto alrededor de la choza, deteniéndose frente a la entrada antes de retroceder hacia el bosque. Misko la siguió hasta que encontró un árbol marcado con arañazos profundos, tan altos que ningún hombre podría haberlos hecho sin trepar. En la corteza, alguien había tallado una cara sin ojos, con una boca abierta en un grito silencioso. Esa misma tarde, Apenimon comenzó a hablar en sueños. No eran palabras algonquinas ni Ojibwe, eran sonidos guturales, como si algo intentara salir de su garganta. Nokomis lo sacudió para despertarlo, pero el niño abrió los ojos y miró a su madre con una frialdad que no pertenecía a un niño de 12 años. «Madre», dijo con voz ronca, «el frío me está comiendo por dentro». Nokomis sintió que su propio corazón se detenía. Recordó las historias de su abuela. Cuando el Achen elige a alguien, primero congela su alma, luego su cuerpo y finalmente su nombre. Al anochecer, Kichi desapareció. Lo buscaron entre las chozas, bajo las pieles apiladas, incluso en el pozo de almacenamiento cavado en la nieve. Nada. Solo encontraron su manta, perfectamente doblada junto al rescoldo, como si nunca hubiera estado allí. Misko salió al bosque con una antorcha de resina de pino, gritando el nombre de su padre hasta que su voz se quebró. El eco le devolvió un sonido que no era humano, un aullido largo y agudo que hizo que los perros del campamento se escondieran bajo las plataformas de secado. Regresó al campamento con el rostro pálido. En su mano traía un trozo de cuero congelado. Era parte de la camisa de Kichi, pero estaba manchada de algo oscuro y viscoso que no era sangre de animal. Nokomis lo olió y retrocedió. Olía a podredumbre y a algo más antiguo, como tierra removida en una tumba olvidada. Se lo llevó, susurró Misko. Lo vi. Estaba desnudo, pero no temblaba. Corría entre los árboles como si el frío no lo tocara. Y sus pies, madre, sus pies no dejaban huellas. Esa noche nadie durmió. Se acurrucaron juntos bajo las pieles,
escuchando los ruidos del bosque. Cada crujido era un paso, cada susurro del viento era una voz. Winona, delirante, comenzó a cantar una canción que nadie le había enseñado. Una melodía triste sobre un hombre que comía su propia sombra para no morir de hambre. En algún momento, entre la medianoche y el alba, Nokomis sintió un peso sobre su pecho. Abrió los ojos y vio a Kichi inclinado sobre ella. Su aliento era frío como el vapor de un lago helado. En su mano derecha sostenía el cuchillo de hueso que usaba para desollar alces. La hoja brillaba con una luz azulada, como si estuviera hecha de hielo. «Nokomis», susurró Kichi, pero su voz tenía dos tonos, uno humano y otro que venía de muy lejos. «Tengo hambre». Ella no gritó. Sabía que gritar atraería al resto de la familia, y entonces el Achen tendría más de un cuerpo que habitar. En cambio, levantó lentamente la mano y tocó la mejilla de su esposo. Estaba tan fría que le quemó los dedos. «Kichi», dijo con voz firme, «recuerda cuando cazamos nuestro primer alce juntos. ¿Recuerdas cómo reímos cuando el animal cayó y tú bailaste con la cornamenta en la cabeza?» Por un instante, los ojos de Kichi parpadearon. Una lágrima se congeló en su mejilla antes de caer, pero entonces algo se endureció en su rostro. El cuchillo descendió. Misko irrumpió en la choza en ese momento, blandiendo una lanza de fresno. Golpeó a Kichi en el hombro con el asta, no para herirlo, sino para apartarlo. Kichi cayó hacia atrás, pero no como un hombre herido. Cayó como una sombra que se disipa al amanecer. Cuando se levantaron las pieles, Kichi ya no estaba. Solo quedaba el cuchillo clavado en el suelo, con la hoja partida en dos. Al día siguiente, Metis reunió a la familia en el centro del campamento. Su voz temblaba, pero sus ojos eran duros como pedernal. «El Achen no se conforma con uno», dijo. «Primero toma el corazón, luego la mente, luego el nombre. Kichi ya no es Kichi, es un recipiente, y los recipientes se rompen o se llenan». Propuso un ritual que había visto hacer una sola vez cuando era niña. Requería fuego, grasa caliente y una verdad que nadie quería decir en voz alta. «Necesitamos alimentarlo», explicó. «No con carne, con calor, con lo único que el Achen no puede soportar». Cavaron un pozo en la nieve, profundo como la altura de un hombre. En el fondo colocaron ramas de cedro seco y resina de pino. Nokomis derritió la última bola de grasa de oso en una olla de corteza, añadiendo hierbas amargas que Metis había guardado desde el verano. El olor era fuerte, casi nauseabundo, pero era lo único que quedaba. Entonces esperaron. Kichi regresó al atardecer. No caminaba, se deslizaba. Su cuerpo había crecido, o eso parecía, porque su sombra era más larga que la de cualquier hombre. Su piel estaba gris, estirada sobre huesos que parecían haber sido tallados en hielo. Sus labios se habían retraído, dejando al descubierto dientes amarillentos que no encajaban en ninguna boca humana. Se detuvo al borde del pozo. Miró a su familia con ojos que ya no reconocían rostros. «Misko», dijo con voz que venía de dos lugares a la vez. «Ven, hay carne fresca en el bosque». Misko levantó la lanza, pero sus manos temblaban. Nokomis dio un paso adelante, sosteniendo la olla humeante. «Kichi», dijo, «bebe, es lo último que tenemos». El hombre monstruo olfateó el aire. El olor de la grasa caliente lo hizo retroceder un paso, luego otro. Un sonido gutural salió de su garganta, como si algo dentro de él luchara por salir. Metis comenzó a cantar. Era una canción antigua, de cuando los primeros hombres llegaron a estos bosques y prometieron nunca comer de su propia sangre. Cada verso era un latido. Cada latido era una súplica.
Kichi dio un paso hacia el pozo, luego otro. Sus pies descalzos dejaron marcas humeantes en la nieve. Cuando llegó al borde, Nokomis vertió la grasa caliente sobre su pecho. El grito que salió de su garganta no era humano. Era el sonido de un lago rompiéndose en primavera, de árboles cayendo, de almas siendo arrancadas de sus cuerpos. El vapor ascendió en una columna blanca que ocultó su figura. Cuando se disipó, Kichi estaba de rodillas en el fondo del pozo. Su piel humeaba, su pecho estaba rojo, quemado, pero el hielo que había sido su corazón se había derretido. Lloró como un niño que acaba de nacer, pero el Achen no había muerto, solo había sido expulsado. Y los espíritus expulsados no perdonan. Esa noche, mientras la familia dormía agotada alrededor del fuego renovado, algo se movió entre los árboles. No era Kichi, era más alto, más delgado, y llevaba en su mano un trozo de hielo en forma de corazón que aún latía. El invierno aún no había terminado. La tienda temblorosa se alzaba en el centro del campamento como un animal herido. 4 postes de sauce clavados en la nieve endurecida, cubiertos por pieles de alce curtidas con humo de cedro y grasa de oso. Takanis había supervisado cada detalle. Los postes debían ser jóvenes, flexibles, para que resistieran la furia que vendría. Las pieles, cosidas con tendones de caribú, sin un solo agujero que permitiera la fuga del espíritu. El chamán llevaba 3 días sin dormir, masticando corteza de sauce para mantenerse despierto, sus ojos enrojecidos por el humo y la visión. Antes de entrar, Takanis se arrodilló frente a Nokomis y le entregó un amuleto, un diente de alce tallado con runas que representaban el ciclo de las estaciones. «Si escuchas mi voz quebrarse, quémalo», le dijo. «El fuego es el único idioma que el Achen entiende». Nokomis lo tomó con dedos temblorosos. El diente estaba caliente, como si hubiera estado junto al corazón de un animal vivo. Dentro de la tienda, Kichi estaba atado con 7 vueltas de tendón trenzado, cada nudo bendecido con saliva de chamán y ceniza de tabaco sagrado. Sus muñecas sangraban donde las cuerdas se habían hundido en la carne, pero no se quejaba. Sus labios, agrietados por el frío, se movían sin emitir sonido, repitiendo una letanía que solo él y el espíritu conocían. Takanis se sentó frente a él, cruzando las piernas sobre una piel de lobo blanco, el tambor entre sus rodillas. El chamán comenzó golpeando suavemente, un ritmo lento como el latido de un corazón moribundo. Cada golpe hacía vibrar las pieles de la tienda, y la nieve adherida a ellas caía en copos diminutos. Afuera, Misko y Apenimon se abrazaban, escuchando cómo el sonido se transformaba, primero en el llanto de un recién nacido, luego en el aullido de un lobo herido, finalmente en la risa de una mujer que nadie en el campamento había conocido. Takanis abrió su bolsa de medicinas: raíz de ginseng rojo para la fuerza, corteza de abedul negro para la purificación y un frasco de grasa de foca derretida mezclada con sangre de cuervo. Vertió la grasa en un cuenco de madera de arce, tan caliente que humeaba en el aire helado. «Abre la boca», ordenó. Kichi obedeció, pero sus ojos eran 2 pozos negros donde la luz se perdía. La primera cucharada de grasa quemó la lengua de Kichi como hierro al rojo. Escupió, pero Takanis le sujetó la mandíbula con fuerza sorprendente para un hombre de 60 inviernos. «Traga», dijo, «el calor es tu ancla». La segunda cucharada entró y Kichi comenzó a toser sangre negra, espesa como alquitrán. El chamán sabía que era el hielo derritiéndose, el corazón del Achen resistiéndose a abandonar su hogar. Entonces la tienda tembló. No fue un movimiento suave. Fue como si un gigante invisible
la hubiera golpeado con el puño. Los postes crujieron, las pieles se tensaron y un viento frío entró por debajo de la base, levantando cenizas del fuego extinguido. Takanis no se inmutó. Golpeó el tambor con más fuerza, invocando a sus aliados espirituales, el águila que vuela entre mundos, el castor que construye diques contra la corriente, el oso que hiberna y renace. Kichi comenzó a hablar en una lengua que no era algonquina ni ojibwe. Las palabras eran ásperas, guturales, como si las arrastraran desde el fondo de un lago congelado. Takanis reconoció fragmentos. Eran nombres de espíritus menores, sirvientes de la Chen, que intentaban negociar. «No hay trato», respondió el chamán en la misma lengua. «Este hombre es mío». El espíritu contraatacó. La temperatura dentro de la tienda cayó tanto que la grasa se solidificó en el cuenco. Los tendones que ataban a Kichi se cubrieron de escarcha y comenzaron a romperse uno a uno. Takanis sacó su cuchillo de obsidiana, no para cortar, sino para trazar un círculo de protección en el aire. Cada trazo dejaba una línea de luz azul que flotaba como humo. Kichi se levantó. No era posible. Los tendones rotos colgaban de sus muñecas como serpientes muertas, pero su cuerpo se enderezó, creciendo. Sus costillas se marcaron bajo la piel como ramas de sauce, y su altura superó la de la tienda. La cabeza rozó el techo, y las pieles se rasgaron. Takanis no retrocedió. Clavó el cuchillo en el suelo y cantó con voz que resonaba en los huesos: «Regresa al hielo que te parió». El Achen respondió con una visión. Takanis vio el campamento desde arriba. Nokomis llorando, Misko sosteniendo a Winona que convulsionaba, a Penimon corriendo hacia el bosque con un hacha. Vio cómo el espíritu saltaría de Kichi a la niña si no lo detenía. Vio el futuro, un sendero de huesos que cruzaba el continente, desde los grandes lagos hasta las tundras del norte. El chamán tomó la decisión. Sacó de su bolsa una pluma de cuervo y la untó en su propia sangre, cortándose la palma. Con la pluma, escribió runas en el pecho de Kichi, símbolos de renacimiento, de retorno al útero de la tierra. Cada trazo quemaba la piel del poseído, que aulló con una voz que hizo temblar los árboles a 100 pasos. Entonces Takanis hizo lo impensable. Se abrió el pecho con el cuchillo de obsidiana, justo sobre el corazón. La sangre brotó caliente, derritiendo la escarcha. «Toma mi calor», dijo, «pero deja al hombre». El Achen, atraído por la ofrenda, abandonó el cuerpo de Kichi y se lanzó hacia el chamán. El impacto fue como un trueno. Takanis cayó de espaldas, el espíritu entrando en él como un viento ártico. Pero el chamán estaba preparado. Había ayunado 7 días. Su cuerpo era un recipiente vacío. El Achen se encontró con un vacío mayor que el suyo. Takanis cerró los ojos y comenzó a cantar desde dentro, su voz resonando en el espacio entre los mundos. Kichi, libre por un instante, vio al chamán convulsionar. Vio cómo la piel de Takanis se volvía gris, cómo sus ojos se hundían. Corrió hacia él, pero sus piernas eran gelatina. «No», gritó. «Takanis, no». El chamán levantó una mano temblorosa. «El fuego, afuera, ahora». Misko y Apenimon entraron arrastrando a Kichi. Nokomis encendió una antorcha con las brasas moribundas y la arrojó dentro de la tienda. Las pieles secas ardieron al instante. Takanis, aún poseído, se levantó. Su silueta era monstruosa, pero su voz era la del chamán. «Quemadlo todo, no dejéis ni una astilla». El fuego creció, alimentado por grasa de oso y resina de pino. Takanis caminó hacia las llamas, su cuerpo envuelto en fuego azul. El Achen aulló, intentando escapar, pero el círculo de runas lo atrapaba. Kichi, desde el suelo,
Vio cómo el chamán se convertía en una antorcha viviente, su silueta recortada contra el cielo negro. Cuando el fuego se apagó, solo quedaban cenizas y un corazón de hielo del tamaño de un puño, latiendo débilmente. Nokomis lo tomó con guantes de piel y lo arrojó al lago más cercano, donde se hundió rompiendo el hielo. El espíritu, privado de su núcleo, se disipó en el viento como humo. Takanis no sobrevivió. Su cuerpo, carbonizado, fue enterrado bajo un montículo de piedras. Pero en la primavera, en ese mismo lugar, creció un sauce joven, sus ramas tan flexibles que resistían las peores tormentas. Los Nipissing lo llamaron Takaniska, el árbol que guarda el fuego. Kichi nunca volvió a ser él mismo. Su voz era ronca, sus manos temblaban, pero vivía. Cada invierno, cuando la nieve cubría el campamento, se sentaba junto al sauce y cantaba la canción que Takanis había usado para salvarlo. Los niños escuchaban y los ancianos asentían. El Achen había sido derrotado, pero su eco permanecía en cada corazón que conociera el hambre. Años después, cuando los tramperos blancos llegaron, encontraron el sauce y lo cortaron para hacer remos. Pero la madera no flotaba, se hundía como plomo, y en las noches de luna nueva, los remeros juraban escuchar un tambor lejano y ver una silueta alta entre los árboles, con ojos de hielo azul. El sacrificio de Takanis se convirtió en leyenda. Los chamanes posteriores lo invocaban antes de enfrentarse al Achen. Recuerda al que dio su calor por un hermano. Y en cada campamento se enseñaba a los niños: el espíritu no entra por la boca, sino por la grieta del alma, donde la desesperación reemplaza al amor. Así terminó la batalla en la tienda temblorosa, no con una victoria absoluta, sino con un recordatorio. El fuego que salva también consume, y el precio de la humanidad es a veces otro corazón humano. La luna colgaba baja sobre el campamento Nipissing, un disco de cobre oxidado que teñía la nieve de un rojo enfermo, como si la sangre de algún animal olvidado hubiera salpicado el cielo. El aire olía a resina quemada y a miedo contenido. Las fogatas, reducidas a montones de brasas moribundas, apenas proyectaban sombras que se retorcían como dedos de humo. Metis avanzó despacio, apoyándose en su bastón de sauce. Cada paso un crujido que resonaba en el silencio absoluto. Sus rodillas temblaban no por la edad, sino por el peso de lo que llevaba dentro. Una culpa que había crecido como un tumor, desde la noche en que rompió el pacto más antiguo. Nokomis la vio venir desde la entrada de la choza. La mujer más joven apretaba contra su pecho la manta raída que cubría a Winona, la niña de 7 años cuya fiebre había sido el detonante de todo. Los ojos de Nokomis eran 2 pozos negros. En ellos se reflejaba el fuego agonizante y más allá la silueta encorvada de la anciana. No dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Misko, de pie junto a la pira de leña que Takanis había ordenado preparar, dejó caer el hacha con un golpe sordo. El metal se hundió en la nieve y el sonido fue como un latido que nadie quería escuchar. Metis se detuvo en el centro del círculo de chozas. El viento había cesado por completo, como si el bosque contuviera la respiración. Solo se oía el chisporroteo de las brasas y el jadeo entrecortado de Kichi, atado dentro de la tienda temblorosa, a unos 20 pasos de distancia. La anciana alzó la vista hacia la luna y habló con voz ronca, como si cada palabra le arrancara un pedazo de garganta. «Fui yo», dijo, «hace 3 lunas, cuando Winona ardía y no teníamos ni una hoja de té de abeto. Encontré al cazador hurón. Estaba congelado en el hielo del lago Espejo Roto, con la cara azul y los ojos abiertos como monedas de plata. Su carne no olía a podredumbre, olía a vida.
Un silencio denso cayó sobre el campamento. Incluso los perros, acurrucados bajo las pieles, dejaron de gemir. Nokomis soltó un sonido que no era grito ni sollozo, algo a medio camino entre ambos. Misko dio un paso adelante, los puños cerrados hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Lo corté con mi cuchillo de hueso, continuó Metis. Solo un muslo. Pensé que si lo cosía con bayas de enebro, la niña lo toleraría. Pensé que el espíritu no notaría una sola transgresión en medio de tanta hambre. Takanis, que había estado tallando runas en un trozo de cedro junto a la tienda, alzó la cabeza. Su rostro, iluminado por la luna roja, parecía tallado en piedra. Llevaba el cabello trenzado con plumas de cuervo y una cicatriz reciente le cruzaba la mejilla izquierda. Recuerdo de la batalla espiritual de la noche anterior. El Achen no cuenta las transgresiones, dijo con voz grave. Las huele, como el lobo huele la sangre a leguas de distancia. Metis asintió. Sus manos, nudosas como raíces, se aferraron al bastón hasta que la madera crujió. Cocí la carne en una olla de corteza. Winona comió 3 cucharadas. Al principio pareció mejorar. Luego empezó a soñar. Soñaba con un hombre alto que la llamaba desde el hielo. Soñaba que su padre la miraba como si fuera un trozo de caribú. Nokomis dejó caer la manta. Winona, dormida, tenía la boca entreabierta y un hilo de baba plateada le corría por la barbilla. La niña murmuraba palabras sin sentido, pero una se repetía. Carne, carne. Misko no pudo contenerse más. Por eso Kichi cambió, porque tú lo envenenaste. Su voz se quebró en un grito que resonó entre los pinos. Metis no lo negó. Bajó la cabeza y el cabello gris, suelto y enmarañado, le cubrió el rostro como una cortina de niebla. No sabía que el Achen entraría por la boca de una niña. Pensé que el espíritu solo castigaba al que comía, no al que alimentaba. Takanis se acercó. Sus mocasines no dejaban huella en la nieve, como si el chamán flotara apenas por encima del suelo. Tocó el hombro de Metis con dedos fríos como el hielo. El pacto es claro. No se come de la propia especie, ni directa ni indirectamente. La niña fue el puente. Kichi, el huésped final. Desde la tienda temblorosa llegó un gruñido gutural. Kichi, o lo que quedaba de él, forcejeaba contra las cuerdas. La estructura de sauce se sacudió con violencia. Una de las pieles que la cubrían se desgarró, dejando ver un instante la silueta deformada del hombre. Hombros que ya no eran humanos, costillas que se marcaban como cuchillas bajo una piel grisácea. Nokomis se arrodilló junto a su hija. Con manos temblorosas, abrió la boca de Winona y miró dentro. Los dientes de leche de la niña se habían afilado, como si alguien los hubiera limado durante la noche. «¿Qué hacemos?», susurró. Takanis señaló la pira de leña. Había apilado troncos de cedro y ramas de abeto en un círculo perfecto de 3 pasos de diámetro. En el centro, un hueco esperaba algo que aún no había sido decidido. «El fuego sagrado necesita 2 cosas», dijo. «El cuerpo del transgresor y el del huésped. Solo así se quema la grieta por donde entró el Achen». Metis alzó la vista. Por primera vez, sus ojos mostraron algo más que culpa, resolución. «Quémenme a mí primero. Si mi carne alimentó al espíritu, que mi ceniza lo ahogue». Misko dio un paso atrás. Nokomis abrazó a Winona con más fuerza. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era el silencio que precede a una decisión irrevocable. Takanis negó con la cabeza. «No basta con un solo cuerpo. El Achen ya saltó de Winona a Kichi. Necesitamos cerrar el círculo. Los 2 deben arder juntos». Un viento repentino sopló desde el norte, trayendo consigo un olor a podredumbre y a algo más.
a carne humana cocida. Todos lo reconocieron. Era el olor que había impregnado la olla de corteza 3 lunas atrás. Metis se puso de pie. Con pasos lentos pero firmes, se acercó a la tienda temblorosa. Las cuerdas que ataban a Kichi crujieron cuando ella las tocó. «Déjenme entrar», dijo. «Hablaré con él, con lo que queda de él». Takanis dudó. Luego, con un movimiento rápido, cortó las cuerdas que sujetaban la entrada de la tienda. La piel se abrió como una herida. Dentro, Kichi colgaba de los postes, la cabeza caída sobre el pecho. Su respiración era un silbido húmedo. Metis entró. La tienda se cerró tras ella. Afuera, el campamento contuvo la respiración. Pasaron minutos que parecieron horas. Luego, un grito. No era de Kichi, era de Metis. Un grito de dolor, pero también de reconocimiento. La tienda se sacudió con violencia. Una sombra se proyectó contra la piel. 2 figuras entrelazadas, una alta y deformada, la otra encorvada pero decidida. Takanis corrió hacia la entrada, pero antes de que pudiera abrirla, la tienda entera se derrumbó. Los postes se quebraron como huesos. Cuando el polvo de nieve se asentó, solo quedaba un montón de pieles y madera rota. En el centro, Metis y Kichi estaban abrazados. La anciana tenía el cuchillo de hueso clavado en el pecho de su yerno, justo donde latía el corazón de hielo. Kichi, a su vez, había hundido los dientes en el cuello de Metis. Ambos estaban inmóviles. Nokomis gritó. Misko corrió, pero Takanis lo detuvo. «Es el sacrificio», dijo el chamán. Ella eligió cerrar el círculo desde dentro. Con manos temblorosas, Takanis y Misko arrastraron los cuerpos hacia la pira. Nokomis, sosteniendo a Winona en brazos, se acercó. La niña abrió los ojos. Por primera vez en días, eran ojos humanos. Encendieron el fuego con una tea de resina de pino. Las llamas crecieron rápido, alimentadas por el cedro. El humo ascendió negro y denso, formando figuras que parecían danzar. Un hombre alto, una anciana, un espíritu que se retorcía. Cuando las llamas alcanzaron su punto más alto, algo salió del fuego. No era humo. Era una figura translúcida, de contornos imprecisos, que se elevó hacia la luna roja y se disolvió en el cielo. El fuego siguió ardiendo hasta el amanecer. Cuando solo quedaron cenizas, Takanis recogió un puñado y lo sopló al viento. «El Achen se ha ido», dijo, «pero la grieta permanece, en la memoria, en la sangre. Winona, ya despierta, miró las cenizas. «Abuela, ¿dónde está?», preguntó. Nokomis la abrazó. «Está en el viento y en nosotros, para que nunca olvidemos. El campamento Nipissing nunca volvió a ser el mismo». Las chozas se desmantelaron. Los sobrevivientes se dispersaron hacia el sur, llevando consigo la historia. Años después, los tramperos blancos encontrarían un claro con un círculo de piedras negras y un hueso humano partido en el centro. Algunos dirían que era un altar pagano. Los Nipissing que quedaban sabían que era una advertencia. El Achen no necesitaba cuerpos para regresar. Solo necesitaba que alguien en algún lugar volviera a romper el pacto. Y en las noches de luna roja, cuando el viento sopla desde el norte, aún se puede oír un susurro entre los pinos. «Carne, carne». Primavera llegó como un susurro. El hielo se quebró en los lagos. Los gansos regresaron. Pero el campamento Nipissing estaba vacío. Solo quedaban cenizas y un círculo de postes quemados. Los Ojibwe, que vinieron después, encontraron pistas. Un sendero de huesos rotos que llevaba al norte, hacia los territorios Cree. Cada hueso tenía marcas de dientes humanos, pero demasiado grandes. En un claro, hallaron el cuerpo de Takanis.
Estaba sentado contra un árbol, con el tambor roto a su lado. Su pecho había sido abierto, el corazón faltaba. En su mano, el chamán había tallado una sola palabra en la corteza: Wicticob. Los ancianos reconocieron el nombre. Era el mismo espíritu, solo que con otra voz. El Achen había cruzado fronteras, como el hambre cruza el alma. Años después, los tramperos blancos contarían historias de un gigante sin labios que corría más rápido que el viento, que imitaba voces de niños para atraer a los cazadores. Algunos decían que aún llevaba jirones de la camisa de Kichi, pero los Cree sabían la verdad. El Achen no era un monstruo, era un espejo. Y si el verdadero horror no era el espíritu, sino lo que los hombres estaban dispuestos a hacer para invocarlo. Hoy, los bosques boreales están llenos de carreteras y motosierras. Los alces vuelven a cruzar los ríos, pero en las noches de luna nueva, los guardabosques aún encuentran campamentos abandonados con fogatas apagadas y un solo hueso roto en el centro. Los ancianos Nipissing que quedan dicen que el Achen no se fue, solo cambió de forma. Ya no necesita hambre física. Vive en la codicia que devora tierras, en el hombre que corta 1000 árboles para construir una casa que nunca habitará, en la empresa que envenena ríos por ganancia. El espíritu ya no susurra en los pinos, susurra en los consejos de administración, en las pantallas que nos dicen que nunca tenemos suficiente. El Achen no es un monstruo del pasado, es el vacío que crece cuando olvidamos que todo está conectado. Y cada vez que alguien cruza la línea, por desesperación, por ambición, por indiferencia, el espíritu encuentra un nuevo corazón para congelar, porque el hambre más antigua no es la del estómago, es la del alma que cree que puede poseerlo todo, y aún así sentirse vacía. ¿Quieres que el Achen no te encuentre? Entonces comparte esta historia. Suscríbete. Porque mientras alguien recuerde el tabú, el espíritu no gana del todo.